con todo nuestro corazón. Bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por lo que eres y has hecho en cada uno de nosotros y seguirás haciendo a través también de tu iglesia, de tus hijos que te alaban y te bendicen con todo el corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Padre. En Jesucristo. Damos gracias a Dios. Bienvenidos a esta su casa, casa de oración, casa de Dios, casa de todos nosotros que queremos vivir en la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que están aquí presencialmente y también a aquellos que están al pendiente por medio de internet. Y no se les olvide, yo sé que a lo mejor ahora hubo un poquito de confusión, pero acuérdense que estamos ya a partir de este abril, 2 servicios. Ahorita en punto de las 10 terminamos el primero y ahorita el segundo en punto de las 11:20. Antes era las 11, hoy 11:20, para que no de repente se extienda, ya son las 11 y no comenzó, 11:20, para que todos podamos, pues cumpliendo los protocolos, poder asistir presencialmente, pero tener los espacios respetando ahora sí que la sana distancia para protegernos a ti y también a nosotros. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. Damos gracias a Dios por cada uno de sus vidas. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Estamos en la serie de los domingos, hermanos, que le titulamos Frases Bíblicas. Frases que vienen en la Escritura y que a veces se les da una aplicación diferente a la establecida por Dios en su sentido original. Y la frase que hoy vamos a compartir, no creo que tenga mucha confusión, pero es necesario que recordemos todos esos acontecimientos que Dios nos dejó por escrito en su palabra, para que usted y yo podamos ser instruidos en su perfecta voluntad. Y hoy vamos a compartir con ustedes esa frase que viene en Lucas 24:5, en su parte B, que dice una pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Acompáñenme por favor desde el capítulo 24 de Lucas, versículo 1. Lucas 24:1. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallando removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta predicación del domingo, de este domingo ya 4 de abril, es la última de las que comenzamos durante toda la semana. Quien estuvo al pendiente se puede dar cuenta, si no, usted las puede volver a revisar. Comenzamos el martes con el título de El establecimiento de la fe. Bueno, le mencionamos cronología de la fe, cómo Dios compartió con nosotros de su presencia, de su comunión, para que pudiéramos tener fe. Y es algo bien importante que nosotros nos debemos de dar cuenta. Nadie puede tener confianza en otra persona si no le conoce. Esa es una realidad. La gente no tiene confianza en Dios, no tiene fe en Dios, porque es el término en el original del griego pistis, es precisamente no tiene fe en Dios porque no le conoce. La única forma de adentrarnos en el conocimiento de Dios es a través de la Escritura, a través de su palabra. La palabra de Dios dice que el conocer de Dios es precisamente el saber qué es Él para nosotros, quién es Él. Él es nuestro creador, es el todopoderoso, Él es el que nos dio vida, y que, fíjese, aún siendo el dueño de todas las cosas, vino por medio de Cristo
el Emmanuel, la segunda persona de la Trinidad, el Dios con nosotros, ¿a qué? A redimirnos. Esto es, a volvernos a comprar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Hay personas que inician en el caminar con Jesucristo y su fe es la fe de un bebé, vamos a llamarle, inmadura. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Si yo obedezco, vienen estas bendiciones, como lo dice Deuteronomio capítulo 28. Sin embargo, no queda ahí. La fe madura es, ¿sí?, la convicción de lo que se ve, pero también de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve, o a pesar de lo que se ve, porque muchas veces vemos en nuestro entorno cosas muy difíciles, cosas muy, vamos a llamarle, pues adversidades que pueden afectar nuestra vida. Sin embargo, nuestra fe debe estar en aquel en el cual confiamos, y confiamos en él porque le conocemos, así simple y sencillamente. Entonces, Dios estableció la fe. Dios, durante toda la historia del ser humano, estableció esa relación con su creación. Dios no nos trajo a este mundo y nos aventó y Él nos abandonó. No, así como usted y yo, cuando tuvimos nuestros hijos, preparamos esa habitación en la cual Él iba a llegar, iba a estar atendido en todos los aspectos. Así Dios, si usted pone atención desde el mismo Génesis, en donde estableció la fe, esa comunión con Dios, con Él, para que le conociéramos, Dios preparó todo. ¿Y hasta qué día puso al hombre? El día sexto, cuando ya estaba prácticamente todo listo para recibir a lo máximo de su creación. La palabra de Dios se refiere al hombre como lo perfecto de la creación. ¿Cuántos damos cuenta de ello? ¿Cuántos sabemos que somos lo perfecto de la creación? Funcionamos a la perfección. Mire, humanamente, biológicamente funcionamos a la perfección. Yo creo que es una contradicción que haya médicos que conozcan y lleven su vida conociendo cómo funciona el cuerpo humano y todavía diga que es producto de la casualidad. Es un perfecto organismo que Dios estableció y que nos conoce y que funcionamos a la perfección. Y no solamente desea que funcionemos a la perfección en nuestro organismo, sino que funcionemos a la perfección como seres humanos, en nuestras decisiones. Por eso Dios desde un principio estableció las dispensaciones. ¿A qué le llamo dispensaciones? A esos diferentes momentos, a esas diferentes etapas en donde Dios se reveló al ser humano. ¿Para qué? Para que le conozcamos. Y al conocer a Dios, nos enamoramos de Él. Y al conocer a Dios, le obedezcamos a Él. Y al conocer a Dios, simplemente tengamos fe en Él. Fe verdadera, fe genuina. Ayer sábado para Casa de Oración Chula Vista, predicamos crucifixión, muerte y sepultura de Jesús. Y vimos cómo el ser humano, escuche bien lo que le voy a decir, por llamarle así, la religión oficial de Dios, sus dirigentes fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban sumidos solamente en tradiciones, en costumbres, en donde se habían separado de Dios. Y como le he repetido en varias ocasiones, un solo hasta medio grado de separación, de error que estemos viviendo en el camino del Señor, póngale tiempo y cuando menos vamos a estar bien separados de la voluntad del Padre Celestial. Y eso es lo que Dios una y otra vez nos apercibe. Por eso usted y yo debemos de alimentarnos día con día de su palabra para conocerle más, depender de Él. Él se hace más grande y nosotros más pequeños y dependientes de su perfecta voluntad. Y hoy predicaremos de la resurrección de Cristo. La fe proviene de Dios y la fe debe de ser para Dios, no en ninguna otra cosa, ni aún en nosotros mismos. Aunque nos conozcamos bien, fíjense, y a lo mejor nos conocemos bien, y al conocernos bien, pues vamos a tener fe nosotros, ¿no? Si sabemos quiénes somos. Pero en Cristo Jesús esa naturaleza cambia. Yo puedo entonces decir que conozco a Dios cuando confío plenamente en Él. No puedo decir que tengo fe en Dios y no le conozco. La palabra, precisamente, la palabra de Dios hace referencia a que pistis, el griego confianza, el griego que viene del griego confianza, credibilidad, fe, habla de que le conocemos. Como digo, insisto, nadie puede confiar en alguien si no le conoce. Algunos versículos que hablan de ello en la propia Escritura, por ejemplo, Salmo 4:5 dice lo siguiente: ofrezcan sacrificios de justicia. ¿Qué es ofrecer sacrificios de justicia? Simplemente portarnos y conducirnos
como marca la ley, como marca lo correcto, como marca aquello que no va a traer consecuencias. Cuando yo vivo de una forma en las cuales yo actúo de tal forma, de tal manera que las consecuencias no van a alcanzar, quiere decir que estoy aplicando bien las reglas de Dios. Ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová, dice Dios en su palabra. Salmo 115:11 dice: los que temen a Jehová. Acuérdense, la palabra teméis en el griego, en el hebreo original, aquí porque está en el Salmo, en el hebreo original, hace referencia a respeto, hace referencia a una reverencia total y absoluta. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es ayuda y vuestro escudo. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y es lo que necesita hoy la gente. La gente vive en incertidumbre, la gente vive en miedo. ¿Por qué? Precisamente por cómo está funcionando hoy en nuestros días el mundo, que es un verdadero desorden. Pero Dios es nuestra ayuda y Dios es nuestro escudo. Solamente atendamos para qué sirve un escudo. El escudo es para proteger. Y algunos dirán, para lavarnos las manos. No, ese es un jabón. No, el escudo es para protegernos. Bueno, de ahí también tomaron el término, ¿no? Entonces dice: los que teméis a Jehová, confiar en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Isaías 26:4 dice lo siguiente: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. O sea, es para siempre. Su fortaleza es para siempre. Dice Juan 16:33, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Y luego agrega: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, pero creed, tener fe en mí, dice: yo he vencido al mundo. Iglesia, al conocer de Dios, saber quién es, saber que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, que vino a este mundo para salvar lo que se había servido, lo que se había perdido, nos da esperanza, nos hace realidad sus promesas, nos da fe. Mire, ¿quién no va a creer y confiar en Dios cuando se da cuenta que desde el principio Él estuvo al pendiente de nuestras vidas? Desde el principio. La misma palabra de Dios dice: mi embrión vieron tus ojos. Esa es la realidad. En Salmo 25:14, fíjese lo que dice la Escritura: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, es con los que le respetan, los que queremos hacer su voluntad. Y luego viene algo adelante bien interesante: y a ellos, ¿a quiénes? A los que le temen, a los que le respetamos, a los que guardamos sus mandamientos, a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué es su pacto? Su plan perfecto, lo que Él diseñó para la humanidad. Y en ese conocimiento de su voluntad, en ese conocimiento de su palabra, sabemos que por toda la historia de la humanidad, si usted y yo leemos la Escritura con detenimiento, en cada momento, en cada tiempo, en cada siglo, fue para su pueblo como un padre, fue para su pueblo como un guía, como un padre amoroso que todo lo hizo precisamente para salvaguardar nuestras vidas, como el Señor Dios, como un rey. Y las distintas formas que se manifestó Dios desde el Antiguo Testamento, usted y yo que conocemos la palabra de Dios, lo hizo a través de ¿qué? De jueces, lo hizo a través de reyes, lo hizo a través de profetas, sacerdotes, que buscaron siempre cumplir y hacer cumplir los mandamientos de Jehová. Esa es la realidad. Desde la antigüedad, esos profetas y toda la Escritura dieron testimonio del que habría de venir para mostrar el camino, establecer la dirección correcta en cuanto a la fe en Dios. Así lo menciona Isaías 7:14, y esto da testimonio de todo lo que Dios hizo por usted y por mí, y cómo estuvo al pendiente todos los días de nuestra vida, y no solamente en nuestro tiempo que nosotros nos toca vivir acá, sino en las generaciones anteriores. Isaías 7:14 dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Cuando usted va, este es en Isaías 7:14, cuando usted va a Mateo,
Ahí dice, y le refiere y le da el significado del término o el nombre Manuel. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Dios con nosotros. La misma presencia de Dios con nosotros por medio de Cristo. En Isaías 53:3, y hoy usted y yo podemos saber de quién está hablando porque tenemos la revelación completa. Muchos de los profetas, muchos de los antepasados hicieron cosas y dijeron cosas que no sabían y no comprendían en su totalidad lo que estaban diciendo, lo que estaban mencionando. Pero usted y yo, al leer esto, nos vamos a dar cuenta de quién está hablando. Escuche bien Isaías 53:3, cientos de años antes que el mismo Señor Jesucristo viniera. Dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego sigue diciendo, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros, absolutamente todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Jesucristo. Hoy lo debemos saber usted y yo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esto, fíjese bien lo que le voy a decir, y es algo que debemos nosotros tener conciencia. Esto, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el haber sido azotado, el haber sido enjuiciado con un juicio, con una forma totalmente arbitraria, con testigos falsos. Escuche bien lo que le voy a decir. Fue llevado a cabo por los dirigentes de la supuesta religión oficial de Dios, la cual se había extraviado en rituales que solo eran costumbres, que solamente eran tradiciones que se efectuaban, pero en realidad el corazón vivía separado de Dios. Iglesia, y esa es una condición del ser humano, siempre, si usted ve la historia del pueblo de Israel, siempre decaían, pagaban las consecuencias, volvían a acercarse a Dios, Dios los bendecía, Dios los protegía, Dios los prosperaba, y cuando ya estaban otra vez en esa quietud y en esa calma en donde ya lo tengo todo, otra vez volvían a caer, se desviaban una y otra vez. Eso sucede cuando se tiene religión. Eso se tiene cuando solamente se ve una costumbre, una tradición. Y eso es lo que hacía en aquellos tiempos la religión, como le digo, oficial de Dios. Pero en realidad su corazón vivía separado de Dios. Iglesia, en tener religión y vivir en la fe del Hijo de Dios hay una gran diferencia. Diferencia abismal, en donde el destino es muy diferente. Esa es la realidad. Muy diferente. Cuando las personas, yo sé que a lo mejor a usted y a cada uno de nosotros nos ha tocado, que de repente familia, cuando nosotros ya entregamos nuestro corazón a Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas, de repente hay frases como estas, ¿no? Ya te hiciste de la religión. ¿A cuánto le dijeron? No, ya te hiciste, no sé de qué religión. No, al contrario, ya me salí de la religión. Ya me salí de las costumbres, de las tradiciones sin sentido, en donde cumple estos 7 pasos y ya eres agradable a Dios. No importa lo que andes haciendo el fin de semana, no importa lo que andes haciendo escondidas de tu esposa, no importa lo que sabes haciendo escondidas de todo, ¿sí? Porque la gente sabe lo que es mal, por eso lo hace escondidas. Esa es la realidad. Pero eso es solamente religión, es solamente tradición, solamente cumplir. Señor, ya cumplí contigo, ya hasta me sales debiendo. El Señor Jesucristo precisamente vino a confrontar eso. Hace 2021 años dijo una frase como esta que les voy a leer en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos establecidos como por hombres. Ahora, estas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe que a quien estaba citando era Isaías, al profeta Isaías? Porque usted puede encontrar esta misma frase
en Isaías 29:13, en donde la religión les había separado de la voluntad del Padre Celestial. Hace 2021 años, iglesia, esa separación paulatina del hombre, ese distanciamiento del hombre para con su Creador, le llevó a cometer la más horrenda de las injusticias hechas por los hombres. Crucificaron al Dios mismo que les dio la vida. Crucificaron al Dios que les había revelado que iba a venir un Mesías, que un Mesías estaba por venir. Y vino, y en lugar de recibirle, lo rechazaron. Y no solamente lo rechazaron, lo crucificaron. ¿Por qué, iglesia? Precisamente por su confusión religiosa, como mencionamos, en donde solo ya se accionaba por costumbre, solamente se accionaba por tradición, pero tenían un velo, ¿sí?, que les impedía ver con claridad, con entendimiento, todo aquello en lo cual fueron enseñados. O sea, conocían la Escritura, conocían lo que dice la Escritura, pero ya no estaba en su corazón. Solamente era una tradición, solamente era una costumbre. Esa es la realidad. Sin embargo, escuche bien lo que le voy a decir. Sin embargo, esa maldad del ser humano, Dios la utilizó para cumplir sus propósitos. Sin esforzarlos, sin provocarlos, simplemente conociendo la naturaleza del ser humano que se había apartado de su Creador. No pudieron reconocer al Rey. Esa maldad del ser humano fue utilizada por Dios. Fíjese lo que dice Juan 1:11. A lo suyo vino, o sea, a cumplir su voluntad, dice a lo suyo, a su plan perfecto, a lo suyo vino, y los suyos, su pueblo, no le recibieron. ¿En quién vino a cumplir su voluntad? En su pueblo que se había extraviado. Pero el pueblo que se había extraviado estaba tan extraviado y sumido en costumbres y tradiciones que no le recibieron. Estoy parafraseando. Sin embargo, ese rechazo de la religión tradicional de Dios aperturó la entrada a la misma presencia de Dios a todos los demás. Escuche bien. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos recibieron de Jesús? Gloria a Dios. A los que creen en su nombre, ¿cuántos creemos en el nombre del Señor? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted y yo reconocemos al Creador de todas las cosas como nuestro Padre, como nuestro Redentor, nuestro Salvador, entonces Él nos reconocerá como ¿quién? Como hijos. Y no solamente como creación, porque hay mucha diferencia. Los que le recibieron, ¿quiénes fueron? Fíjese, aquellos que sí conocían la Escritura, pero con el propósito de ponerla por obra, con el propósito de guardarla en su corazón, con el propósito de acercarse a Dios y viviendo siempre dando gracias a Dios por su voluntad perfecta, por su amor inagotable, por su misericordia. Y el conocer de esto nos llevó y nos lleva a confiar a nosotros en todas las cosas que Él diseñó para cada uno de sus hijos. En el cual, y ahora pues, nosotros podemos tener esa confianza, esa plena confianza, esa plena esperanza, esa plena certidumbre, esa plena fe en nuestro Dios y Salvador. Esa es la realidad. Pero para poder tener fe, tenemos que conocerlo. Porque no puede haber fe si no conocemos de Dios. Dios nos insta, Dios nos invita una y otra vez a que le conozcamos, para entonces saber quién es Él. Y al saber, entonces, depositemos toda nuestra confianza en Él. Esa es la realidad, iglesia. Pero su pueblo, los supuestos creyentes, no le recibieron. ¿Qué fue lo que hicieron? En lugar de recibirle, lo crucificaron. Acuérdese esa pregunta que quedó plasmada en Juan 19:14,
en donde Poncio Pilato dice, les hace esta pregunta a ese pueblo reunido ahí con toda ferocidad en contra del Señor Jesucristo. Les dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Juan 19:14 lo narra así. Era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces Poncio Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Estoy hablando, escucha bien, estoy hablando de los sacerdotes de la religión oficial de Dios, junto con todos sus seguidores, gritaron crucifica. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo, digo porque a lo mejor alguno que puede estar escuchando, los sacerdotes, bueno, pues sigamos leyendo. Respondiendo los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y una vez más, como el pueblo de Israel allá en la antigüedad, en donde dice, queremos tener un rey como todas las naciones, pero si Dios es su rey, no, queremos tener un rey. Y les dio a Saúl. Y hoy a quién tenían como rey y reconocían como rey, a César. Y rechazaron al rey de reyes, al señor de señores, al Mesías prometido, aquel que estaban esperando, pero no le conocían. Iglesia, después de haberle escarnecido, después de haberle maltratado, escupido y azotado con látigos, que en sus cerdas tenían incrustadas huesos de carnero para arrancar la piel, y también tenían incrustadas bolas de plomo para provocar fracturas en los huesos, lo crucificaron. Había una regla en la antigüedad que aquellos que eran condenados o habían cometido algún ilícito justificable, vamos a llamarles la condenación que iban a recibir con toda justificación porque habían cometido algún ilícito, tenían que darles 40 azotes con este tipo de látigos que lastimaban. Sin embargo, solamente buscaban un sufrimiento, lastimarles, y esos látigos arrancaban la piel y quebraban huesos. Pero no podían ser más de 40 azotes. No podían, porque si algún verdugo daba más de 40 azotes, ¿qué es lo que acontecía? Él estaba violentando la ley y merecía también los 40 azotes. Todo lo que decía la tradición o los historiadores dicen que no se atrevían a llegar hasta los 40, sino solamente daban 39 por si se les hubiera ido la cuenta. Sin embargo, iglesia, con el Señor Jesucristo nadie dijo nada. Le dieron más de 200 azotes. Arrancaron su carne, quebraron sus huesos, lastimaron sus óseos, pues sus huesos. En donde, escuche bien lo que aconteció. Después de haberle azotado más de 200 veces, lastimado su carne, dice la palabra de Dios, lo dejaron desfigurado. Fue por la vía dolorosa, llegó al monte Calvario, al monte de la calavera, fue crucificado. Algunos de los que crucificaban solamente eran atados, porque no querían gastar clavos en todos. Usted sabe los clavos de aquel tiempo. Y a él sí lo crucificaron clavándole las manos y los pies. En un salmo podemos encontrar, creo que es el Salmo 20, no me acuerdo, no sé si es el Salmo 22, que dice, horadaron mis manos y mis pies. La palabra horadar quiere decir destrozaron mis manos y mis pies. Eso es lo que hizo la religión oficial de Dios con el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué respuesta recibieron del Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz antes de morir? Él dijo lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue
la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a todos sus acusadores, a todos sus verdugos, a todos aquellos que le injuriaban, a todos aquellos que le lastimaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Expiró, murió. Confirmada su muerte, dice la historia, José de Arimatea solicita su cuerpo para ponerlo en un sepulcro de su propiedad. Pasa un sábado totalmente en silencio, totalmente en incertidumbre, en angustia por aquellos que conocían quién era el Señor que habían crucificado, pero otros estaban esperando nerviosamente qué acontecimiento iba a seguir. De hecho, algún comentarista dice que tuvieron más temor de la resurrección de Jesucristo los que le crucificaron, los gobernantes, los sacerdotes, que los que creyeron en él. Escuche bien lo que dice. Al día siguiente, pues ¿por qué lo digo? Bueno, porque la Escritura también lo confirma. Cuando Jesucristo, el Señor, se les apareció resucitado a los discípulos, a María, no creyeron, dudaron. De repente hubo instantes en que no le reconocieron. Sin embargo, escuche bien los que los crucificaron. Mateo 22, 27, 62. Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes de la religión oficial de Dios en aquellos tiempos y los fariseos ante Pilato. ¿Quiénes eran los fariseos? Usted y yo los conocemos, aquellos que conocían la ley, conocían las escrituras, pero no la obedecían. Y la enseñaban, pero no la obedecían. Y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, refiriéndose a Pilato, Señor gobernador, ¿verdad? Nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, llévense a estos guardias, vayan, aseguren el sepulcro como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guarda. ¿Cómo se sellaban los sepulcros? Simplemente en aquel tiempo con arcilla, hacían una mezcla de arcilla como si fuera cemento y lo ponían alrededor de la roca, así aconteció. Pero iglesia, usted y yo sabemos que Cristo resucitó al 3er día, como Él mismo lo había hecho. En Lucas 9:22 dijo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite, ¿qué? Al 3er día. Eso lo dijo antes. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo para los creyentes? ¿Por qué es importante su resurrección para nosotros, iglesia? Mire, porque testifica del poder de Dios. Porque testifica que sus planes se van a cumplir, ¿qué? Al pie de la letra. La misma palabra de Dios testifica que ni una tilde se dejará de cumplir de todo lo que Dios estableció. Y uno de ellos es que Cristo vendría a morir por los pecados, por los pecadores, que somos todos, pero que iba a resucitar al 3er día. Y esto nos habla de que Dios tiene el poder de levantar a los muertos. Jesús, con su muerte y con su resurrección, venció al pecado, venció a la muerte, venció al maligno. Así lo dice 1 Corintios 15, 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sórbida es la muerte, ¿sí?, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mucha gente no conoce de Cristo y su destino está muy lejano de lo que Dios ha determinado para sus hijos.
Iglesia, al resucitar Jesús de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y su absoluta soberanía sobre la muerte. La resurrección de Cristo valida lo que Jesús afirmó. Él era el Mesías, Él era el Hijo de Dios, Él era totalmente, vino a este mundo y se hizo totalmente humano, pero también era totalmente divino. Otra razón por la cual la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es importante es que prueba su carácter sin pecado, su naturaleza divina. Las escrituras decían que el santo de Dios nunca vería corrupción. Salmo 16:10. Eso es lo que encontramos en la Escritura. Hechos 13, 32, 37 exactamente repite lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y esa declaración afirmó ser la fuente de ambas. Cristo es la resurrección, Cristo es la vida, y vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso es la realidad de lo que Dios preparó para usted y para mí. Dios preparó e hizo realidad que Jesucristo era la primicia de la resurrección. Y el Señor Jesucristo dijo: he aquí, voy a preparar morada para todos vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hoy hay, ¿sí? Para que donde yo estoy ustedes también estén. Promesa del Señor Jesucristo. Ahora, iglesia, tengamos esto en conciencia, y lo toma, 1 Corintios toma el tema, porque si no hay resurrección de los nuestros, esto es vana nuestra fe, y somos los más dignos de conmiseración, ¿sí? Sin embargo, termina diciendo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Iglesia, de acuerdo a 1 Corintios 15, del 3 al 8, la resurrección de Cristo fue atestiguada por cientos de personas. Si usted lee 1 Corintios 15, del 3 al 8, va a decir que se le apareció primero a Cefas, después a María, después a los discípulos y después a 500 personas. En un solo lugar se desapareció resucitado nuestro Señor Jesucristo. Es más, iglesia, la gran comisión, ¿cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son instrucciones de Jesucristo después de resucitado, iglesia. Cristo resucitó. Mire, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura acerca de la resurrección de Cristo. En todos los evangelios lo vamos a encontrar. Sin embargo, yo voy a tomar la narrativa del Evangelio de Juan, capítulo 20, desde el versículo 1. Pongamos atención, Juan 21, o sigamos la lectura. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, aquella que habían sellado y que habían dejado una guarda. Unos personas ahí de seguridad para que no aconteciera nada. Sin embargo, aconteció. Entonces corrió María Magdalena y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, quien sabemos el contexto es a Juan, el apóstol, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Fíjense, no se acordó en ese momento que dijo el Señor Jesucristo que iba a resucitar. Como le digo, tenían más miedo y más pavor los incrédulos, pero no para conversión, sino para que no los vayan a agarrar en la movida. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar al sepulcro, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario aparte, ¿sí? Estaba aparte, enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, iglesia, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo les dijo que iba a resucitar al tercer día? ¿Y qué nos da testimonio en la Escritura? Que no habían comprendido todavía. Pero no les critiquemos, ni les señalemos, porque muchas veces usted y yo
leemos las instrucciones de Dios, lo que Dios ha dispuesto para usted y para mí, lo que usted y yo debemos llevar a cabo, y no lo comprendemos. Y a veces lo comprendemos y no lo obedecemos. Consideremos esto siempre. Pero María Magdalena, el versículo 11, estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el cuidador de los sepulcros, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, imagínense el rostro de amor, de misericordia, de consideración, de compasión del Señor Jesucristo por María Magdalena. Le dijo: María. Y entonces, volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Se acuerdan también del camino de Emaús? Cómo iban 2 hombres hablando de todos esos acontecimientos, y dice y cuenta, narra la historia, narra el evangelio, que se iba Jesús con ellos y se emparejó. Dijo: ¿Qué habláis con ustedes? De todas esas cosas. ¿Eres tú forastero y no sabes lo que ha acontecido? ¿De qué? De Jesús Nazaret, que fue crucificado y resucitó, y que fue crucificado. Y entonces dice, él iba como que de largo, como que no iba a llegar ahí. No le conocieron. Y cuando se le reveló, cuando estaban ahí reunidos, que dijo: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. ¡Wow! Qué interesante, iglesia, que se haya cumplido todo lo que Dios estableció en su palabra. Fue entonces y les notificó a los discípulos. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Y no es el lunes. El lunes es el primer día para trabajar, pero el domingo es el primer día de la semana. El séptimo día es el sábado. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para equiparles, para que llevaran a cabo toda la obra que se les encomendó. Ahora con convicción, porque se había manifestado total y absolutamente lo que Cristo les mencionó. Pero hay un Tomás. ¿Cuántos Tomás sabemos aquí? Si no veo, no creo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Cuidado con nuestras acciones, hermanos. Cuidado con lo que de repente, aún conociendo al Señor, podamos estar viviendo. 8 días después, por misericordia de Dios, porque así es Dios, por misericordia, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ahora sí estaba Tomasito. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros.
Luego se dirigió así directamente a Tomás. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Concluyo, iglesia. Cada hecho testificado en la Escritura, cada cosa que nosotros leemos, cada historia que nosotros leemos, cada experiencia que Dios dejó plasmada en la Escritura, da cuenta de los planes perfectos de Dios. Y que esos planes perfectos de Dios son una verdad absoluta para sus hijos, sabiendo que el Señor Dios jamás ha abandonado a su creación. Pero como hemos repetido una y otra vez, para tener convicción de esto es necesario conocerle. Es indispensable leer lo que puso Él mismo al alcance de todos nosotros, para que podamos observar su magnificencia, su majestad, por medio de todo lo que Él hizo por su pueblo desde la antigüedad y sigue haciendo hoy en cada uno de nosotros. La resurrección de Cristo es una realidad inobjetable, así como su regreso, el cual está cada día más cerca, es una realidad inobjetable. Pero así como muchos no creyeron en Él, y aún estando enfrente de ellos, asimismo muchos en nuestro tiempo siguen sin creer. Pero la iglesia tiene esta encomienda de parte del Señor Jesucristo resucitado. Ese mandato del propio Señor Jesucristo que dio a sus discípulos, conocida como la Gran Comisión. Esa es la iglesia que debemos de predicar la palabra de Dios, la Escritura, en el sentido correcto. En el sentido correcto. Termino con esto, iglesia. La cronología de la fe. Dios estableció la fe desde un principio. ¿Cómo? Dándose a conocer a la humanidad. ¿Cómo? Manteniendo una comunión con ellos todo el tiempo, en cada siglo, en cada momento, siempre con sus hijos. Cristo, el Dios con nosotros, vino a rescatar lo que se había perdido, siendo el sacrificio perfecto para redimir el pecado de la humanidad. Iglesia, Cristo no está en la cruz. Iglesia, Cristo no está en la tumba. Iglesia, Cristo resucitó y ascendió al Padre y pronto regresará por su iglesia, mientras sigue intercediendo por usted y por mí ante el Padre Celestial, diciendo muchas veces aún: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Entreguemos nuestro corazón a Cristo total y absolutamente. Creamos en Él. Pero esto no va a acontecer, iglesia, si no nos interesamos por conocer verdaderamente quién es aquel que resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la realidad. Iglesia, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó y viene por su iglesia. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero hay que estar preparados, siempre con un corazón lleno de esperanza, esperanza que Él mismo compartió con usted y conmigo. Oremos al Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque todo esto que hoy predicamos no nos lo reveló ni carne ni sangre, sino tú, mi Dios, que estás en el cielo a través de tu Espíritu Santo. Ese sacrificio que hace 2021 años aproximadamente vino a ser por cada uno de nosotros nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor de nuestras almas, hizo realidad esa postura para nosotros. Nos cambió de las tinieblas a su luz admirable, nos cambió de la ignorancia al conocimiento pleno de tu perfecta voluntad. Mi Dios, pon en cada uno de nosotros ese interés de conocerte cada día más, para que tú, mi Dios, seas cada vez más grande en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, y nosotros más pequeños y vulnerables, pero protegidos por ti, mi Dios. Gracias, Padre, porque hoy podemos decir que debemos entregar nuestro corazón, nuestra voluntad para ti.
Gracias, mi Dios, por perdonar nuestro pecado. Gracias, Padre, por darnos una nueva oportunidad de vida en la verdadera fe genuina y verdadera que tú estableciste. La fe tuya, mi Dios, por Jesucristo y para Jesucristo. Gracias, Padre bendito, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Damos gracias a Dios porque si Cristo no hubiese resucitado, sería todo esto vano. Pero hay pruebas indubitables, inobjetables de su resurrección que los mismos historiadores confirman. Hoy este tiempo damos gracias a Dios porque como esta fecha no queremos pasar de llevar a cabo también ese mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es celebrar la Santa Cena, que Él lo estableció para todos nosotros. De hecho, teníamos algún tiempo que no lo hacíamos por la cuestión de hoy, de la pandemia. Pero es importante que usted y yo celebremos juntos esto que el mismo Señor Jesucristo estableció. Despedimos la transmisión. Para aquellos que están conectados en Facebook, que Dios les bendiga. Primeramente, Dios nos vemos pronto, y intégrese a la congregación también para que venga junto con nosotros a celebrar todo lo que Dios estableció en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.